¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana y 1 minuto. Una mañana calurosa en la ciudad de Buenos Aires. Estamos empezando orden del día en una semana que habrá que ver cuánto se puede avanzar en el tema presupuesto y en el diálogo entre el oficialismo y la oposición. Estaba viendo varias notas, pero una particularmente de colegas cordobeses, diciendo que ya está como casi decretado que va a haber varios despachos de comisión con distintas miradas sobre el presupuesto y que va a ser difícil el acuerdo. Pero bueno, vamos a estar hablando con dos compañeras que estudian mucho el tema, así que empezamos con los saludos. Primero, la bienvenida para ella, Caro Ramos. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Pato? Bueno, acá poniéndonos a punto de a poquito, ¿no? Después de unos días de descanso. Nos ponemos a tono en una semana con muchísima actividad. Como bien dijiste, se reanuda el debate del presupuesto que de alguna manera se da en dos planos, ¿no? Por un lado, el debate en la comisión, donde están viniendo a exponer funcionarios. De hecho, esta semana va a exponer el secretario de Turismo, Daniel Scioli, y la secretaria de Familia, Niñez y Adolescencia. Y en otro plano, Pato, las reuniones a puertas cerradas. Sí. Con presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo, por un lado, Carlos Guberman, fundamentalmente el secretario de Hacienda en representación del Ejecutivo, y por otro lado, diputados de la oposición dialoguista, sobre todo, que son los garantes, de alguna manera, de la aprobación del presupuesto. Todavía no está cerrado que haya distintos dictámenes, todavía estamos en la etapa de presión, ¿no? Sí. Presión por parte de los bloques dialoguistas por más fondos para jubilados, para universidades, para las provincias también, por supuesto, cajas provinciales, cajas previsionales, así que todavía estamos en la etapa de presión para ver qué logran plasmar definitivamente en el presupuesto, pero todavía falta un largo trecho, ¿no? Bueno, María Cafferata trabajó muchísimo el fin de semana, pero viendo lo que estaba pasando con la interna del PJ, que cerró tardísimo. ¿Cómo le va, Cafferata? ¿Qué dice? Muy buenos días. Hola, Pato. Hola, Caro. Qué lindo verte. Sí, me gusta que lo eleves como una crítica mía que tuve a trabajar hasta tan tarde. No, pero no, porque la verdad que uno buscaba, en serio, digo, y la lista de Cristina, decían las dos listas. Y la de Cristina estaba, pero buscaba la de Quintela y no aparecía porque, bueno, la terminó presentando sobre el final, obviamente. Y, a ver, y pensemos un poco cómo va a repercutir eso acá en el Congreso. Cuando vos prestás atención a la lista de Cristina Fernández de Kirchner para la presidencia del PJ, te encontrás que ahí están los dos presidentes del bloque peronista. Ahí está Germán Martínez, acá en la Cámara de Diputados, y está José Mayans en el Senado. En el caso de Mayans ya sabíamos, porque lo había anticipado incluso públicamente, que había sido uno de los que se había reunido con Cristina y le había dicho y había llevado este operativo clamor que estaba viendo en las redes a ella personalmente, de decirle: che, Cristina, estás para ser candidata a presidenta del PJ, y un poco el que incentivó esa propia candidatura, en que incluso el que intentó negociar hasta último momento con Quintela para que terminara bajando su propia candidatura a la presidencia. En el caso de Germán Martínez fue una mayor sorpresa, y también porque adentro del bloque de Unión por la Patria hay muchos diputados que venían impulsando la campaña de Ricardo Quintela. No solamente Victoria Tolosa Paz, sino que tenés a todos los diputados y diputadas riojanos que estuvieron hasta el sábado a la noche y después en Mateu, en la sede del PJ, trabajando en juntar los avales. Ricardo Herrera, por ejemplo, son diferentes diputados que vienen teniendo conversaciones con el resto del bloque, y que ahora se abre cierta incomodidad adentro del bloque de Unión por la Patria. Todos te niegan que vayan a haber rupturas, y no hubo rupturas por votos distintos. No va a haber rupturas por este tema. Ahí vos tenés muchos, aparte, diputados que reconocen la conducción de Cristina, pero no están de acuerdo de cómo se terminó resolviendo algo que va a ser la primera interna del PJ por primera vez en más de 35 años. Mira, yo tengo muy presente lo que me dijo Cecilia Moro, era un grupo de periodistas, y dijo hará 15 días, cuando empezaba a crecer la interna en la provincia. Yo le pregunté si esto se podía trasladar a la convivencia del bloque, más que es el bloque más numeroso, el bloque de Unión por la Patria de Buenos Aires, y me dijo, no, por ahora de ninguna manera. Pero bueno, pasaron 15 días y obviamente, bueno, es raro que no pase nada. Yo, perdóname, a mí me extrañó tanto lo de Germán Martínez cuando yo lo vi a Agustín Rossi con Cristina un día antes en la foto, cuando estuvo Aníbal Fernández. Germán y Agustín son lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, no tenía margen, me parece. Absolutamente, ¿no? Y aparte Germán Martínez siempre ha reconocido la conducción política de Cristina también. Claro.
Pero te lo digo en términos de cómo fue receptado en el bloque, que un poco se desayunaron la noticia cuando desde el Instituto Patria deciden el viernes, me parece que fue, dar a conocer un anticipo de la lista, también un poco para presionar a Quintela para que se bajara. Tengo entendido que hubo conversaciones muy duras adentro de uno de los grupos de WhatsApp que tiene adentro de Unión por la Patria, pero bueno, son estas rispideces que se van a ir generando inevitablemente por una interna que nadie quería, eso vamos a decirlo, nadie quería una interna por la presidencia del PJ, las internas suelen ser bastante duras, mirá lo que pasó en el radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Sí, incluso pensar lo que fue la interna por la gobernación de la provincia de Buenos Aires entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez en su momento. Fíjate, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Por eso. Entonces, acá el problema es que obviamente lo que termina dándose en realidad es una disputa en torno a quién lidera en cara a las elecciones de 2027 y las palabras durísimas que le dedicó Cristina Fernández de Kirchner en un acto de esmata a el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Entonces, la tensión también gira en torno a esa pelea y a la incomodidad de muchísimos diputados y diputadas y dirigentes nacionales en general que son cristinistas, pero no están muy cómodos con cómo se está dando esta pelea con Kicillof. Bueno, a ver, Carolina Ramos, usted dice que van a seguir las conversaciones y que van a tratar de hablar. El presidente Milei dijo, mientras no se toque el equilibrio fiscal, hay oportunidad de seguir discutiendo. Así es. Pero, ¿cómo lo ve a eso? Bueno, yo sé que viene de Jujuy, usted y todo lo demás. ¿Cómo lo ve? A ver. Es lo que digo, el presidente acepta quizás que haya modificaciones siempre y cuando no se altere el equilibrio fiscal. De hecho, el mismo presidente dijo que si no se aprobaba el presupuesto no le importaba demasiado. Sí. Creo que en este punto hay quizás más interés en bloques de la oposición en que sí haya presupuesto, porque de esa manera el Congreso puede controlar el uso de los fondos. En cambio, si no hay presupuesto, como sucede en la actualidad, que estamos con una prórroga, bueno, todos sabemos que el presidente tiene mayor discrecionalidad para el uso de los fondos. Y si hablamos de internas, Pato, ya que hablamos de la interna del peronismo, hablemos también de la interna del radicalismo. Acá en el Congreso, fundamentalmente en el bloque de diputados, que mañana va a tener una reunión importante, donde no se descarta que efectivamente se rompa el bloque a raíz de la situación de este grupo de 4 o 5 diputados que ayudaron a sostener los vetos a las leyes de jubilaciones y de universidades. En este caso, en el caso de universidades fueron 4. Recordemos que el diputado Servi se abstuvo. Por lo que estuve averiguando esta mañana, esos 4 diputados tienen intención de seguir en el bloque, con lo cual los que se irían no serían ellos, sino los que responden fundamentalmente a Martín Lustó por un lado y a Facundo Manes por otro. Así que es probable que mañana nazca un nuevo bloque, Pato, de radicales sin presencia mileísta, digamos, como ellos le llaman, ¿no? Después te pregunto, pero hoy, esta mañana leía que tal vez había incluso un diputado que ya participó de la Cena con los Héroes del radicalismo que sí se iba a incorporar con todos sus petates justamente a La Libertad Avanza. Un diputado. Después te pregunto. Vamos, un minuto. Vamos con la presentación de la nota. Hablamos enseguida con una diputada de Unión por la Patria. Presentación y estamos. Bueno, ahí estamos, 11 de la mañana con 10 minutos, con la diputada María Luisa Chomiak, Unión por la Patria Chaco. Diputada, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Carlos Méndez saluda. Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal a todos allí en el equipo? Muy bien, muy buenos días. Bueno, a ver, diputada, estábamos hablando recién del presupuesto, donde, bueno, no solo Unión por la Patria también, sino Encuentro Federal, el radicalismo, Innovación Federal, también la coalición cívica están planteando que debería haber más recursos para universidades y jubilados. ¿Cómo lo ve a eso? ¿Hay alguna posibilidad, le parece, de alumbrar algún consenso o lo ve difícil? Bueno, la verdad que nosotros vemos con mucha preocupación. Si bien a mí no me toca ser miembro de la comisión, porque tenemos nuestro representante, en este caso por Chaco está Juan Manuel Pedrini, el diputado Pedrini, que pertenece a nuestro bloque, además también a mi provincia, no es menos cierto que hemos podido, leer el presupuesto y lo estamos haciendo.
Y en mi caso particular, como mujer del interior, del país, porque soy del interior de la provincia del Chaco, veo con mucha preocupación la falta de recursos, ¿no? No estábamos acostumbrados a visualizar el presupuesto de año tras año y veíamos reflejado allí muchas obras de vital importancia para nuestra provincia, que no es lo que acontece. Imagínese que se prevé un recorte de más de 5.000 millones de dólares en virtud de las provincias, donde se deja de pagar el incentivo docente, como se lo venía haciendo, pero sobre todo en materia de obras de infraestructura, ¿no? Anteriormente, en el ENOSA, por ejemplo, yo podía observar las obras que preveían para mi provincia, en más de 20 o 30 localidades de Chaco. Hoy no se ven reflejadas ninguna de ellas. Es más, hay obras de saneamiento, en este caso de red de agua potable, que justamente están destinadas para el sudeste de la provincia del Chaco, de donde yo provengo, que bueno, algunas de ellas que tenían un avance ya importante, bueno, ojalá que podamos lograr que puedan finalizar, ¿no? Porque el segundo acueducto es una realidad para nosotros y hay muchas obras que aún localidades vecinas necesitan culminar porque, reitero, son obras que ya tenían financiamiento, que tienen una ejecución bastante importante. Y, por ejemplo, también no veo reflejado una obra que es importantísima para nosotros, no solamente que beneficia a la provincia del Chaco, sino también a la provincia de Corrientes, que tiene un financiamiento aprobado por el BID a fines del 2023, que es el segundo puente Chaco-Corrientes y que hoy no se ve reflejado en el presupuesto, ¿no? Y, diputada, ¿qué tal? ¿Cómo está acá? María Caferata la saluda. Buen día. ¿Qué tal, María? A ver, preguntarle un poco por esta situación un poco inédita que está viendo el peronismo ahora, que tiene que ver con la primera interna en más de 35 años por la presidencia del PJ. Quería preguntarle qué opinión tenía al respecto y si tenía definido a cuál de los dos candidatos iba a acompañar. Bueno, mira, la verdad es que siempre bregamos, o en mi caso particular, por la unidad, ¿no? Que sería para mí lo óptimo. Pero también no es menos cierto que nosotros somos un movimiento. Y en los movimientos convergen hombres y mujeres, mujeres y hombres con el derecho a elegir y a ser elegido, y así lo entendemos. Por ende, siempre nos caracterizamos y nos apropiamos de esto de decir que abrazamos mucho la democracia y es parte de la democracia. Uh-huh. Así que tampoco es que me asusta de que en todo caso hubieran la presentación de dos listas que justamente llevan no solamente a quienes las encabezan, por las que tengo una gran aprecio, una gran valoración, sino también por a quienes acompañan las mismas, ¿no? Y de hecho, aún tengo la esperanza, seguramente acompañada por el género, de que aún hay tiempo para llegar a los acuerdos suficientes y necesarios. Y si no es así, bueno, tendremos unas elecciones en nuestro movimiento donde se van a elegir a quienes nos van a representar, que sin duda van a tener un arduo trabajo de aquí en más o de allí en más para, bueno, no solamente terminar de organizar nuestro movimiento, sino también para beneficiar al pueblo argentino, porque no tengo ninguna duda de que cuando este movimiento gobierna siempre tiene una mirada especial sobre todos aquellos que más necesitan. A ver, diputada, si la interpreté correctamente, ojalá, espera que todavía se pueda ver una lista de unidad, o si no, probablemente acompañará la lista conducida por Cristina Fernández de Kirchner. Así es. Sí. Okay. Cuando hablo de género, claro. Sí. Sí. Bueno, a ver, Ramos. Diputada, y en relación también a este tema, nos preguntábamos recién, antes de la nota, si podía tener algún tipo de impacto en el bloque de Unión por la Patria, un bloque que ya viene con algunas situaciones, no sé si llamarlo crisis, pero sí ha habido diputados que en algunos puntos han colaborado de alguna manera con el gobierno de Milei. ¿Cómo puede impactar esto en el bloque de Unión por la Patria? Bueno, la verdad es que nuestro bloque, yo debo decir que trabajamos muy bien.
sobre todo con el consenso. Nosotros, más allá de que no haya sesiones todas las semanas, aún así siempre tenemos con periodicidad reuniones de bloque donde debatimos los temas, donde aquellos que por allí en algunas cuestiones pensamos distintos, se nos da la oportunidad de expresarnos y generalmente, hasta muchas veces, acompañar nuestras posiciones. Y cuando las posiciones, por algún motivo, no pueden llegar a un acuerdo en lo absoluto, también tenemos esas libertades. La verdad que además venimos con mucho consenso. Yo debo decir que me siento muy bien representada y creo que todos y todas, por quien hoy es nuestro presidente y por todo el equipo que pertenece a nuestro bloque, que conduce nuestro bloque, que no solamente es el presidente Germán Martínez, sino también tiene un equipo importante. Y la verdad es que en todos los temas buscamos y tratamos de los consensos. Salvando las distancias de una u otra situación, somos un bloque, somos un bloque donde estamos cuando realmente la patria nos necesita. Y lo digo así porque sobre todo en los últimos tiempos, cuando vemos el tratamiento de leyes que de pronto, en muchos de los casos no estamos de acuerdo porque va en detrimento de la sociedad argentina. Diputada, una consulta, porque usted por allí dijo, la verdad, miramos el presupuesto y faltan básicamente obras que para el Chaco serían imprescindibles, faltan 5.000 millones de dólares en obras. Ahora, a eso el oficialismo te dice, bueno, el tema es que no hay plata, el tema es que yo no puedo emitir o no quiero emitir y tampoco tengo crédito externo y por lo tanto, para sostener el equilibrio fiscal no hay obras. Y eso hasta acá uno mira encuestas y medianamente una parte importante de la sociedad lo sostiene. ¿Cómo convive usted con eso? ¿De qué parte dice, bueno, si no hay plata, no hay plata y banquemos el equilibrio fiscal y por otro lado la necesidad de obras? ¿Qué se hace ahí? Bueno, en primer lugar quiero decir también que no hay plata para los jubilados, que no hay plata para las universidades, como ha pasado en los últimos tiempos, no se condice con los tiempos que corren y tampoco contribuye, digamos, para que esta sociedad pueda estar en el nivel que se merece, ¿no? Entiendo que tienen que hacer algunos recortes, no tiene que pasar por allí, ni tampoco son aquellas que nos permitan crecer, sobre todo cuando hablamos cuando hablo de obras de infraestructura, estamos hablando de mantenimiento de rutas que por ejemplo claro, no se ven reflejados, y eso no solamente trae aparejado la mano de obra para que el trabajador la pueda llevar a cabo, sino que además también a la seguridad de cada uno de nosotros, ¿no? Y cuando hablamos de obra de saneamiento y de agua potable, estamos hablando de calidad de vida. Entonces, no puedo comparar con esto de decir que no hay plata porque quiero el déficit cero. Bueno, ¿qué país del mundo, pregunto, lo tiene, ¿no? En principio. Y sobre todo, digo, justamente cuando hablamos de calidad de vida, del Estado. El Estado debe estar presente en estas situaciones. Diputada Chomiak, muchas gracias. Buen día y hasta cualquier momento. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día. Bueno, gracias por el espacio. De nada. Estamos en orden del día, enseguida viene María Caferata. Se ha hablado muchísimo el fin de semana de algo que estuviste hablando vos, que es el tema de las características de los DNU y la posibilidad de que el presidente vete o no vete. Pero antes, vamos con la compañera Carolina Ramos. Sí, Pato, cambiamos de tema antes de ir al corte porque trajimos placas de Divorcio Express. Sí. Divorcio Express, que es uno de los proyectos que ingresó hace pocas semanas a la Cámara de Diputados por parte del Poder Ejecutivo, y es el nombre un poco coloquial que se le da a esta manera de disolver, la posibilidad de disolver el vínculo matrimonial en sede administrativa. Todo un cambio, ¿no? Un cambio que impacta muy fuerte en la vida cotidiana de sancionarse la ley. Modifica los artículos 435 y 437 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Es un proyecto, como decía, del Poder Ejecutivo. Si no recuerdo mal, estaba en la ley bases original, ¿no? Sí. El tema del divorcio express. Había sido sacado porque, claro, cuando se discutió la ley bases, un poco se buscó... Había mucha cuestión. Habían demasiados temas, de muchísimos, digamos, tópicos diferentes, y se buscó de alguna manera priorizar aquellos que revistieran más urgencia, y algunas cosas quedaron por separado, y ahora el Ejecutivo vuelve a la carga con proyectos justamente por separado. Y está todo, va todo en este marco de desburocratizar el Estado, que es un poco la misión que le han encargado a Federico Qué valientes Sturzenegger. Ramos, ¿eh? ¿Cómo es la palabra? Desburocratizar Muy el bien, Estado, Ramos, vale. y hacer, digamos, la vida un poco más sencilla, Sí. ¿no? Al menos en esos términos lo explican desde el gobierno. Este proyecto, y vamos a la próxima placa, tiene giro a 2 comisiones, que son Legislación General, que encabeza Santiago Santurio, y de Justicia, el diputado Manuel Quintar, ambos de La Libertad Avanza. Y vamos a hacer un breve repaso. Esto quienes ya pasaron por un divorcio lo saben de memoria, pero no está de más comentar cómo es en la actualidad y qué es lo que cambiaría, ¿no? ¿Cómo es en la actualidad? Bueno, por supuesto, los cónyuges deben contar con abogados, que acá va a ser la principal pelea, ¿no? La no intervención de abogados, y realizar un juicio. Esto es aún en casos de divorcios no contenciosos, es decir, aunque no haya conflicto... El presidente del Colegio Público de Abogados está en contra. Exactamente, Ricardo Gilavedra ya se Sí, expresó en contra, sí. presidente Sí. del Colegio de la Capital Federal. Exactamente. Seguramente me animaría a decir que va a haber mucha presión por parte de los colegios y las asociaciones de abogados para rechazar esta ley, pero todavía el debate ni siquiera comenzó. Como decía, hoy vos tenés que contar con un abogado, realizar un juicio, aún en casos de divorcios no contenciosos. Actualmente también lo pueden solicitar los 2 cónyuges o solamente uno. Eso fue hace pocos años que se implementó. Y tampoco es necesario invocar causas, porque anteriormente sí era necesario adulterio. Infidelidad, efectivamente. Exactamente, ahora no es necesario. ¿Y qué cambiaría con el proyecto? Bueno, los cónyuges pueden tramitar el divorcio en el registro civil, el que corresponda al último domicilio donde ambos vivieron, sin intervención de abogados, que acá va a estar la principal pelea. Y va a tener que ser exclusivamente a petición conjunta de ambos cónyuges. Es decir, tiene que ser de mutuo acuerdo, ¿no? Antes que los estaba la posibilidad de que uno lo pidiera. Claro, vos ahora vas a un juicio, uno solo lo puede pedir. Ahora No. tienen que ir los 2, sentarse en el registro civil y firmar el divorcio. Es un mero... Me parece bastante más lógico. Es un mero la acto verdad. administrativo, ¿no? Sí, pero sin abogados. Me acá, gustaría escuchar la argumentación de abogados, ¿no? Porque Gilavedra debe tener argumentos sólidos para defender, obviamente, su posición. Pero bueno, visto desde el punto de vista práctico, resulta un poco difícil oponerse, ¿no? Esto es más lo que uno está acostumbrado a ver en cine, es más Las Vegas esto, ¿no? La verdad, que uno se Pero al casa y se revés. divorcia, ¿eh? Pero al revés, la consecuencia de casarse en Las claro, Vegas. allá te casás rápido, acá te divorcias. Bueno, claro. acá me parece que en Las Vegas te debe divorciar rápido y- también, ¿no? Claro. Es que si vos lees los fundamentos del proyecto, uno de los argumentos es, si vos podés casarte por registro civil, un mero acto administrativo, ¿por qué no podés divorciarte de la misma manera? Claro. ¿No? Ese es uno de los argumentos que están en el proyecto. Bien, ¿qué pasa con la división de bienes y la tenencia de hijos, que son obviamente 2 temas a tener en cuenta? Si hay acuerdo, vos vas al registro civil y ese acuerdo se plasma en el divorcio cuando vos lo firmás. En el mismo momento en que suscribís el divorcio, se acuerda cómo va a ser la división de bienes y cómo va a ser el régimen, digamos, de tenencia de los hijos. Sí, acá te digo la verdad, acá sí yo pensaría el tema de los abogados, porque en los matrimonios siempre hay, generalmente hay una parte más débil, menos empoderada, que si vos tenés abogados, tu abogado puede defenderte mejor. Es cierto. Y hay más acceso, más tiempo a las cuentas, a investigar, ¿no? Acá a lo mejor, si hay una parte más empoderada, a lo mejor se aprovecha, me parece, pero bueno. Imagino que ese será el argumento de las asociaciones de abogados al momento de decir, perfecto, pero alguien tiene que defender los intereses de ambas partes, por más que no lo vean o porque haya una diferencia de poder. Cuando haya simetrías También, económicas, claro. ¿no? Cuando hay abogados se defiende mejor a la parte menos favorecida, ¿no? También es cierto que en muchos divorcios hay parejas que ya no lo son más, que deciden resolverlo con mucha facilidad y consideran que la intervención de abogados en muchos casos Totalmente. termina Complicándose. quedando entorpeciendo más que ayudando. Claro, y extendiendo el juicio en el tiempo, ¿no?
Y eso Pero, también por supuesto, genera mucho malestar, por supuesto. Si no hay acuerdo, que es lo que uno ve bastante, ¿no? Sí. Si no hay acuerdo en cuanto a los bienes y a tenencia de hijos, ahí sí tienen que resolverlo en un juicio con intervención de abogados, que es lo que hoy sucede. Y por último, ¿qué países tienen sistemas de divorcios administrativos o notariales? No es un sistema nuevo, ya está implementado. Brasil, Colombia, México, Ecuador, Bolivia, Noruega, Portugal, Italia y Japón son los principales ejemplos que cita el proyecto del Poder Ejecutivo para aplicar también en Argentina el denominado divorcio express. Perdón, cuando dice notariales, ¿ahí es sinónimo de escribano? Sí, ¿Será sí, nota- sí. o sea, Sí, podrías exacto. divorciarte ante un escribano Exacto, también. exacto. Bueno, en algún momento también, bueno, es una discusión de ámbito, ¿no? Cuándo es injerencia del abogado y cuándo del escribano también. Había una pelea de disputas pleita, de poder, claro, exactamente. Bueno, 11 de la mañana con 26 minutos, estamos en orden del día. Venimos en un ratito, dale. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, 11 de la mañana con 32 minutos, estamos en orden del día. Vamos con María Caferata. Hablamos de Fuerzas Armadas en Seguridad Interior, intervención, y después vamos a hablar de lo que fue el gran tema del fin de semana en los medios, de las características que puede tener la modificación del DNU, ¿no? Que hoy un DNU, para ser rechazado, tiene que ser rechazado por ambas cámaras, y la verdad que dice que están trabajando muchísimo. Sí. Vos habías contado. Sí, ese es un temazo en el sentido que la oposición nuevamente tiene algo sobre lo que trabajar antes de que termine el año. Estamos hablando de la reforma de la ley de DNU, para que en principio se acabe esto de la sanción tácita, entendida en términos de que vos podías publicar un DNU en el boletín oficial y el Congreso nunca lo trataba y estaba vigente. Entonces, hasta que las dos cámaras... Hasta que las dos cámaras lo rechazaran. ¿Qué pasó una sola vez? ¿Qué pasó con los fondos? A ver, la reforma que están encabezando el peronismo, la coalición cívica, Encuentro Federal y una partecita del radicalismo, vamos a decir, porque no están todos de acuerdo, apunta a modificar eso, que sea te establezcan plazos que en 60, 90, 120 días, lo que quieras. Si el Congreso no lo trata, se cae. Y no lo milita el PRO, pero tiene proyectos en ese sentido. Sí, eso fue una pequeña chicana que hace Óscar Agos Carreño, diputado cordobés de Encuentro Federal, cuando hace el emplazamiento y dice, hay muy buenos proyectos del PRO, como el de Silvia Lospenato, el de Patricia Bullrich, buscando hacer un guiño hacia un sector de ya podemos decir oficialismo, que sabemos, que porque ya lo están anticipando, que no van a acompañar esta reforma, que básicamente le saca al gobierno de Javier Milei uno de los pilares que tiene respecto a su gestión. Un Milei que habló muchísimo este fin de semana, entre otros también lo mencionó, y mal, a Miguel Ángel Pichetto. Sí. Porque bueno, quedan las definiciones sobre Cristina y sobre Ginés González García, queda lo de Pichetto en segundo nivel, pero bueno, es un hombre con el cual hay que articular acá, ¿no? Con el que hay que negociar en la Cámara de Diputados. Quería agregar a lo que dice María, es cierto, esto de establecer un plazo para que el Congreso tenga que tratar los DNU. La otra propuesta con la cual no todos están de acuerdo, pero sí está contenida en algunos proyectos, es que el rechazo sea a través de una sola cámara y no de las dos, que sería lo mismo que para validar un DNU, con una sola cámara. Bueno, a ver, vamos a otro tema muy sensible, Caferata, el suyo. Sí, vamos a un tema que es un proyecto del Poder Ejecutivo, lo impulsa fundamentalmente Luis Petri, el ministro de Defensa, que está pasando algo muy curioso en la Comisión de Defensa que preside Ricardo López Murphy, que cada persona, cada especialista que traen a opinar sobre este proyecto habla en contra. Se está dando una dinámica... No están eligiendo bien, decís vos. A ver, pero claro, el que convoca es el ministro, el presidente de comisión es Ricardo López Murphy, que no es oficialista, claro. Que no es oficialista, pero que tampoco tiene una postura particularmente crítica necesariamente. Porque, a ver, la semana pasada vino Agustín Rossi,
que Claro, vos sabés que es ex ministro de Defensa, kirchnerista, sabés que va a estar en contra, Claro. muy vinculado a los organismos de derechos humanos, sabés que va a estar en contra de una ley de este estilo. Ahora después vamos a repasar lo que dice el proyecto, pero hace un par de semanas se dio un debate muy interesante en la Comisión de Defensa, en la cual vino el ex jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, es decir, Juan Martín Paleo, es decir, alguien que viene de las Fuerzas Armadas a opinar sobre este proyecto de ley, que también se manifestó muy fuertemente en contra. Bueno, diciendo, perdóname, creo que hasta Villarruel en su momento manifestó sus diferencias. Sí, Villarruel como vocera de la cúpula de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Armadas, en un sentido. Pero lo impresionante fue que cuando vinieron a la Comisión de Defensa, efectivamente se pronunciaron en contra. En parte es porque dicen que esto ya la ley actual tiene en cuenta muchos de los casos, porque esto es una ley que lo que hace es modificar la ley de seguridad interior de modo que las Fuerzas Armadas en casos de terrorismo puedan intervenir, ¿no es cierto? Lo que te dicen es, la mayoría es, con la ley actual esto ya puede suceder y en todo caso las modificaciones no sirven para prevenir los actos de terrorismo. Si te parece, Pato, primero repasamos qué es lo que dice la ley y después te digo cuáles son algunos de los cuestionamientos, repito, más interesantes que provinieron de las propias Fuerzas Armadas respecto a este proyecto de ley, porque también sabemos, vino de un montón de organismos de derechos humanos. El CES hizo un trabajo muy pormenorizado sobre por qué no había que modificar la ley de seguridad interior, partiendo de la base que uno de los hitos de el retorno a la democracia y del pacto democrático después de la dictadura militar había sido precisamente separar seguridad interior de defensa. Entonces plantean, bueno, no volvamos a eso, pero hay muchas críticas de parte de vuelta de las propias Fuerzas Armadas que tendrían que venir a tener otro rol. Pero bueno, vamos a ver a lo que sostiene el proyecto, algunos detalles. Vamos a la próxima placa. Tenemos, porque ahora, ¿qué es lo que sostiene la Ley de Seguridad Interior? Reconoce que hay dos escenarios en los cuales pueden intervenir las Fuerzas Armadas, que son para darle apoyo logístico nada más a las fuerzas de seguridad, y dicen, incluso, y lo destacaban esto, los especialistas que vinieron a intervenir, diciendo que ya están dando herramientas y que eso funciona muy bien. Esto era la pelea contra el narcotráfico en Rosario con la participación de oficiales del ejército. Exactamente. Y después, el otro formato en el cual pueden intervenir las Fuerzas Armadas es cuando el presidente declara el estado de sitio, y ahí sí las Fuerzas Armadas pueden emplear elementos de combate para el resguardo de la vida, la propiedad y la libertad de los argentinos. Ahora, ¿qué es lo que propone el proyecto de Luis Petri? Sostiene una especie de alternativa intermedia en el cual las Fuerzas Armadas pueden intervenir en casos de acciones terroristas sin declarar el estado de sitio previamente. Y lo que haría, esto que te decía, era terminar con la distinción entre seguridad interior y defensa nacional, que es una de las cuestionamientos que hacen de parte de los organismos de derechos humanos. A ver, ¿cómo sería el mecanismo de esta intervención de las Fuerzas Armadas? Vos tenés que ante actos terroristas se crea un comité de crisis, ¿no? El comité de crisis que se crea puede solicitar al ministro de Defensa la intervención de las Fuerzas Armadas. Vamos a la próxima. El comité se crea en el marco del Consejo de Seguridad Interior, que va a controlar y supervisar las fuerzas de seguridad federales, provinciales, y va a estar integrado por gobernadores de las provincias afectadas. Ahora, porque esto, la intervención se va a dar sobre límites geográficos muy específicos, no es que es en todo el territorio nacional. Y acá vamos a cuáles son las acciones que podrían empezar a tener las Fuerzas Armadas en el caso de que así lo define el comité de crisis. Pueden hacer patrullaje, pueden hacer control de personas y de vehículos, pueden hacer operaciones de control en puestos, vigilancia de inmuebles, detener personas en situación de flagrancia. Acá lo que te decía, y yo vuelvo al testimonio de este referente, Juan Martín Paleo, porque te decía es, ¿vas a mandar a las Fuerzas Armadas a hacer checkpoints en la General Paz? ¿De qué sirve de eso? Y dice, y me pareció una frase muy, muy impresionante en un momento, creo que lo único que se protege es la autoridad política que emitió la orden, y esto para que nuestros militares desfilen por los tribunales. Bueno, ese es el argumento que en su momento también le escuché a Villarruel. Yo sé. Sí, que es la preocupación, incluso durante la dictadura militar, que dice que los responsables políticos, en ese caso los responsables políticos son los responsables militares, ¿no? Bueno, lo estamos discutiendo con la reivindicación de la figura de Isabel,
Bueno, que sí. la que firmó la orden de aniquilación era el gobierno de Isabel, Exacto. efectivamente, claro. Entonces, los que van a terminar cuando por hacer patrullajes o derivar de tener una persona en situación de flagrancia, que puede derivar en heridos o muertos, digamos, los que van a terminar responsabilizando son las Fuerzas Armadas, que tienen otra capacitación, están preparados para trabajar de otra manera, y después a lo que va a terminar perjudicando Ahora, son los oficiales de una las Fuerzas pregunta. Armadas. Acá se habla específicamente del rubro terrorismo. Sí. Pregunto esto porque antes estaba el episodio del narcotráfico, si intervenían o no, y el pánico que hay comprensible en quienes se oponen a esto es que, por ejemplo, en México y otros países latinoamericanos, las Fuerzas Armadas intervinieron en la pelea con el narcotráfico, con un resultado también muy inconveniente, que era que terminan penetradas por la plata del narcotráfico. Exacto. Es una cuestión muy delicada. Me parece que a eso le tenían razonablemente miedo. Acá de narcotráfico no se habla, por lo que veo, ¿no? No. O puede ser una opción. O sea, A ver. particularmente el proyecto habla de terrorismo, Claro. pero obviamente lo termina permeando porque la Si mañana le experiencia decimos que terrorista es- a los narcotraficantes y Exacto. estamos, claro. Y aparte, y cuando se piensa también en terrorismo, si bien por la delicada situación en Medio Oriente vuelve Sí. a aparecer en ese sentido actos terroristas, los atentados que tuvimos en la embajada de AMIA y la experiencia que hubo en la Argentina, necesariamente se vuelve a tratar el tema de narcotráfico, por esto que decís, Pato, de que la experiencia en toda Latinoamérica, cuando las Fuerzas Armadas empiezan a tener un rol, es para intervenir en este tipo de casos. Y necesariamente, como las consecuencias que tienen que ver con la militarización de la resolución de este tipo de conflictos tuvieron como resultado una escalada en muchos casos y enriquecimiento de muertes, bueno, forma parte del debate y en uno de los cuestionamientos sobre la implementación de este proyecto. Y yo te decía también, y esto viene directamente con el cuestionamiento que hace Paleo, ¿por qué hacer? Bueno, entonces las Fuerzas Armadas actúan como cualquier tipo de fuerza policial, entonces el uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas se va a medir igual que cualquiera de las fuerzas de seguridad. Y vos acá tenés que el uso excesivo de la fuerza o cualquier tipo de uso de la fuerza que derive en heridos o muertos no va a ser punible cuando se utilicen medios coactivos de forma racional, progresiva y proporcional, agotando previamente los mecanismos de disuasión. Y esto hay que traerlo a colación directamente contra otro de los proyectos que tenía en su momento Patricia Bullrich, Sí. de modificar esto de manera tal que siempre terminara prevaleciendo la versión policial de los hechos. Entonces hace a un esquema de reforma del Código Penal y el accionar de las fuerzas de seguridad es un poquito más amplio. En principio, este es un proyecto que no está teniendo el acompañamiento ni de los sectores afectados, corporativos, Sí. digamos, pero Sí. tampoco de las fuerzas políticas. Bueno, a ver, estimadas Caferata y Ramos, uno vio los últimos días un importante acercamiento del PRO con la Libertad Avanza. Eso sirve para el oficialismo muy importante porque te blinda de los 2/3 y porque, bueno, hay mayor mancomunión entre el macrismo y lo que es el partido de Milei. Eso es bueno. Ahora digo, eso por sí, per se, no alcanza para tener 129 diputados para avanzar, por ejemplo, con el tema del presupuesto. Digo, ¿cómo está lo otro? ¿Y qué rol juega acá? Porque uno ve que opera mucho el radicalismo, Encuentro Federal, la coalición cívica. Digo, los integrantes de Unión por la Patria, que son 99, ¿los llaman a hablar? ¿No los llaman nunca? ¿Se pueden sumar ellos a la estrategia de Encuentro Federal? Digo, pregunta, ¿cómo debería ser o qué debe hacer el gobierno para llegar a 129? Sí, qué gran Tiene pregunta. 80 y pico, pero ¿tiene alguna estrategia para sumar 40 más o no? Bueno, hoy perdón. Dale. No, quería hacer un comentario que hoy va a haber un asado. Otro Con más. gobernadores. Con gobernadores, 4 gobernadores que ayudaron al gobierno nacional a blindar los vetos, y entre esos gobernadores Catamarca está Jaldo, está Pasalacqua, está Sáenz y está Raúl Jalil. Claro. Raúl Jalil, Sí, hubo una gobernador foto de Catamarca. Hubo una que- foto con Francos también hace un par de días. Sí, pero la Sí. diferencia es que Raúl Jalil Claro. Pertenece al... Y sí, pertenece claro. todavía a Unión por la Patria, exacto. Sí, esos diputados que colaboraron, bueno, a Misiones también absteniéndose, ¿no? En la última oportunidad. Y el dato saliente de este asado es que lo vuelve a encabezar Milei, ¿no? Milei nuevamente al frente de las negociaciones políticas. En paralelo, Pato, la reunión ya tradicional de los lunes en Casa Rosada con diputados del PRO. Hoy.
Sí, del PRO, el MID y la Libertad Avanza, por supuesto, para terminar de, bueno, siempre coordinar la agenda parlamentaria. Yo creo, Pato, que es tema por tema. En el tema de DNU... Claro, pero hoy es presupuesto y primero presupuesto, primero DNU. No, primero presupuesto, ¿no? Creo que Claro. la prioridad para el gobierno es el presupuesto sí. y esta mayoría opositora que se conformó para forzar el debate del DNU puede ser interesante a la hora de reunir los 129 y modificar la ley, lo cual de alguna manera le pone límites al presidente de turno, ya sea Milei o el que venga, porque justamente... digamos, limita el tema de la vigencia de los decretos in eternum, más allá de que el Congreso no los trate, ¿no? Vos es que me hiciste acordar, Caferata, porque leí mucho este fin de semana, y entonces, viste, decían ante la incomprensión de la pelea de Cristina Fernández con Kicillof, decían eso, había 8 o 9 gobernadores peronistas cuando comenzó la gestión de Milei, y mirá lo que ha ido pasando, ¿no? Zamora estuvo en el encuentro de Tucumán, Jaldo pasó lo que pasó, Jalil pasa lo que pasa. No se movió nunca de su lugar Kicillof. Y sin embargo lo tratás de Judas a Kicillof, ¿no? Es Pero curioso bueno, porque claro. aparte, en simultáneo, uno de los argumentos que tiene la Cámpora fundamentalmente en vistas a las elecciones del año que viene es, vimos que luego del blindaje al veto al financiamiento universitario, Cristina sale a pegarle muy fuertemente a los gobernadores peronistas y diputados peronistas que habilitaron este blindaje. Y el argumento de la Cámpora es, para evitar que esto suceda el año que viene, necesitamos tener fieles dentro de las listas de la Cámara de Diputadas y dentro de los senadores, y necesitamos diputados y senadores que no terminen pactando con Javier Milei como hicieron muchos de los gobernadores que integraban nuestras propias listas. Y del otro lado, del lado del kicillofismo y también algunas voces críticas adentro del cristinismo, le dicen, ustedes sostienen esta misma postura, pero a alguien que ha sido fiel y se ha manifestado sistemáticamente contra el gobierno de Javier Milei, lo están llamando Poncio Pilatos en reuniones reservadas y lo están cuestionando diariamente. ¿Su provincia adoptiva cómo está jugando el tema presupuesto, Carolina? ¿En Ramos? Córdoba? Sí. Bueno, mucha presión desde el oficialismo cordobés, por supuesto. Sobre todo interesa el tema de las cajas previsionales y la obra pública, ¿no? Por eso es que vos mencionabas antes una nota contando esto. Sí. Bueno, a ver, es un escenario al que un poco nadie quisiera llegar, el de los dictámenes alternativos. Pero es una amenaza, de alguna manera, si no llegan a lograr lo que conciben, que son básicamente fondos. Hoy va a estar Macri en Córdoba, además te comento, hablando en la Bolsa de Comercio, así que una presencia interesante en una provincia que en su momento el PRO supo tener mucho peso, ¿no? Sí, ahora, esto lo hemos hablado, pero digo, para los gobernadores, incluso para los diputados Salvo Unión por la Patria, digo, votar en contra y que no haya presupuesto casi que es peor a que haya un mal presupuesto. Claro. Y esa es la gran herramienta del Ejecutivo, me parece, ¿no? Sí, y por eso están tan complicados los gobernadores. Claro. Ahora se viene un tira y afloje que es más o menos un juego de la gallina, a ver quién está más desesperado porque esté ese presupuesto. En el gobierno juegan a que más desesperados están los gobernadores, que están, esta semana aparte van a haber mesas de diálogo con diputados y voceros de Innovación Federal, por ejemplo, que necesitan que al menos haya un pequeño porcentaje para terminar algunas obras. Y pregunto, porque vos fíjate que digo, algo debe haber que uno lo tiene que mirar muy en detalle, pero vos estás diciendo esto, pero la diputada por el Chaco dice, faltan 5.000 millones. Bueno, pero así todo necesitas este presupuesto, pese a que te han sacado mucho. Sí, ¿no? porque lo que el gobierno le está pidiendo, con Lisandro Catalán a la cabeza, es, bueno, definamos prioridades. Tenés estas 10 obras, suponete, bueno, ¿cuál está más cerca a finalizar y en dónde necesitas una inyección para que termine si falta el 20% para la realización de la obra? Ahora, yo te digo que es una especie de juego de la gallina porque también de parte de los gobernadores juegan un poco con sus propios avales para otro tipo de leyes. Hay que prestar atención a lo que pasa con la reforma de la ley de DNU en ese sentido, pero también en vistas a para afuera la necesidad del propio gobierno nacional de enviar un mensaje de vuelta a los inversores, al Fondo Monetario Internacional, y son muy conscientes de eso en las provincias y la propia oposición. Así que es una dinámica una vez más en que están viendo a ver quién cede primero. Sí. Y otra cuestión que uno veía este fin de semana, a ver, los gobernadores de las provincias, salvo algún momento
Un momento era el de Rucauf, que era un gobernador peronista con De la Rúa, y algún otro momento, sino siempre el gobernador estaba alineado con el presidente y ese presidente te asistía con recursos para que la provincia fuese equilibrada socialmente, para que no estallara. Desde el Fondo de Recuperación del Conurbano de Duhalde siguió con todos, con Felipe Solá, con Daniel Scioli, siempre había congruencia. Digo, ahora vos lo tenés a Kicillof. Lo tenés enfrentado con Milei y lo tenés enfrentado con Cristina. Y es la provincia, repito, con pocos recursos y es casi la que concentra el 40% de la población y donde está el cinturón de necesidad y de pobreza más importante del país. Es un tema muy complicado y hay que mirarlo con mucho cuidado. El equilibrista lo llaman ahora, claro. el Kicillof en este contexto. Claro. Sí, porque está peleado con Cristina, pero Kicillof igual insiste en no llegar a confrontar directamente, entiendo, ¿no? Los recursos que había, los recursos que él tenía con Fernández no están ahora. No, absolutamente. Y entonces eso sumale que tiene que resolver la situación al interior de su propio gabinete claro. y la propia legislatura bonaerense. En principio lo que te dicen ahora desde La Plata es que no hay intención de echar a nadie dentro del gabinete, ni a ninguno de los dirigentes, ni de la Cámpora, ni que habían participado de actos con Máximo Kirchner cuestionando el propio gobernador. Vos estás explicando un detalle que si querés de Palacio fundamental. Pero yo te digo, la verdad, no está contado todavía cómo está haciendo para sobrevivir. En algún momento Duhalde decía, si no me dan plata, yo no manejo la provincia. Y se lo fueron repitiendo. Y el kirchnerismo quería asistirlo a Scioli porque era un bastión electoral, hay mucho voto, te quiero asistir. Pero ahora que eso no pasa, la verdad que es una gestión, un equilibrio complejísimo. Sí. Complejísimo para Kicillof. Bueno, me quedan exactamente 3 minutos para el mediodía. Pato, se está preparando la gente que viene enseguida, la veo por ahí a Débora Durieta, pero diga. Repasamos algunos de los otros temas, digamos, complementarios que se van a tratar esta semana en comisiones, Pato. Además del presupuesto, por supuesto, una nueva reunión informativa, también sobre el tema DNU con especialistas. Vamos a tener el debate sobre penas por cometer incendios. ¿Te acordás que habíamos detallado uno de los proyectos para aumentar las penas para quienes cometen intencionalmente incendios? Sí, que nunca terminan deteniendo a ninguno. Y el que detienen, dice, nada, no tengo nada que ver. Absolutamente, estaba ayudando, sí. Pero hoy son ínfimas, son escarcelables. Las penas, claro. Entonces buscan, persuadir de alguna manera aumentando las penas. Juicio por jurados, otro de los temas que se va a tratar en comisiones, y queda pendiente, Pato, el tratamiento juicio todavía por jurado, de la... Perdóname, ¿no hay juicio por jurado acá? Sí, creo que hay que ampliarlo. Hay en algunas provincias, claro. Pero no hay a nivel nacional. La Constitución, cuando se reformó en el 94, establecía que se tenía que sancionar una ley, nunca se sancionó. ¿Ah, no? Estaba en la ley bases también, recordemos la famosa toga y el martillo. Sí. Bueno, quedó afuera eso, finalmente ahora se vuelve, y hay bastante consenso, Pato, en avanzar transversalmente con una ley de juicio por jurados. Se sigue debatiendo también el Código Penal Juvenil, también muy por lo bajo, ¿no? Es un debate bastante... Ya se está estirando como demasiado la presencia de especialistas. Estuve hablando la semana pasada con Ramiro Gutiérrez, que es uno de los impulsores. Sí. Así que me parece que si cierran con... No sé qué pasará con el resto de Unión por la Patria. Él es autor de un proyecto, de hecho, para bajar la edad de imputabilidad. Que tiene que ver, dice que vos tenés perfecta conciencia de esa edad, de las características de tu delito. El proyecto del Ejecutivo hablaba de 13 años. Vamos a ver si sigue esa edad o no. Ya, a mí eso... ¿Ustedes tuvieron alguna compañera de 13 años, no? Pues ser capaz de ser imputada penalmente es raro, ¿no? Pero bueno. Sí, ahí la discusión es, ellos dicen que es un régimen penal específico, y viene la discusión de no está en el presupuesto. Entonces, si ¿Con hay qué que recursos con qué recursos vos vas a impulsar en todos los penales o en la creación de nuevos penales, porque no pueden estar con detenidos de mayores de 18 años. Donde tenés las comisarías de cualquier ciudad del país abarrotadas de detenidos, por ejemplo, ¿no? Absolutamente. Y por último, Pato, todavía está pendiente la hoja de ruta, un poco de lo que fue la ley Hojarasca, que ingresó la semana pasada a diputados, ya tiene giro a comisiones, pero todavía no hay una hoja de ruta demasiado clara de cómo se va a tratar. Otro debate interesante porque se derogan unas 70 leyes. Bueno, ella es Carolina Ramos, el regreso de Ramos. María Caferata, usted muchísimas gracias. Nos vemos mañana en la continuidad de DTV Ahora enseguida. Gracias, nada más. Buenos días.
¿Tiene amigos en la política? Vuelvo a esa noche tan inolvidable para todos. Estaba con su hija.